Recuerden que estamos estudiando una carta. ¿Qué carta es la que estamos estudiando, hermanos? A los romanos, ¿verdad? Por ahí leí, hoy escuché que dijeron Apocalipsis. La verdad, la carta a los romanos, hermanos. Estamos aprendiendo a estudiar la escritura de manera sistemática, hermanos. De manera expositiva. Es decir, vamos a estudiar la Biblia texto por texto, hermanos. Carta por carta. Estamos, ya tenemos ya 3 semanas que iniciamos esta carta a los romanos, hermanos, y creo que hemos aprendido mucho. Primeramente, ¿quién escribió esta carta, verdad? ¿A quiénes fue dirigida? ¿Cuál era uno de los propósitos por el que Pablo estudió esta carta, hermanos? Y hermanos, cuando venimos a las escrituras, hemos de tomar en cuenta que la Biblia, hermanos, no es como cuando te pones a leer el periódico o como cuando te pones a leer a cualquier revista de noticias o de espectáculos. No, hermanos, cuando vamos a la Biblia, hemos de entender que estamos dándole lectura a la palabra de nuestro Creador, ¿verdad? A la palabra de Dios, hermanos. Entonces, cada vez que estudiamos o vas a un texto, primeramente deberías de preguntarte quién lo escribió, quién fue el hombre a quien Dios usó, ¿verdad? Para que quedara escrita esa porción. ¿Para qué la escribió? ¿A quiénes la escribió? ¿Sí, hermanos? Y ahí es donde vamos a empezar a entender mejor la palabra. Así es que estamos iniciando con estas exposiciones, hermanos, ¿sí? Con estos sermones expositivos o sistemáticos, hermanos. Y el único fin es que profundicemos en la palabra y que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Amén. Así es que, hermanos, antes de iniciar, pues vamos a poner en las manos de Dios esta reunión. Cierra tus ojos un momento y que sea el Señor quien tome control. Padre, en esta hora de la mañana, Señor, estamos aquí, Señor, nuevamente, con el único propósito, Señor, de exaltarte y glorificarte a ti, Señor. Que tú seas exaltado, Dios. Señor, te pedimos que seas tú quien tome control en esta reunión, Señor. Que sea tu palabra la que sea expuesta, la que sea tu palabra la que sea predicada, Señor. No palabra del hombre, no el deseo del hombre, sino tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien tome nuestras vidas en este momento, Señor, nuestra mente, nuestra vista, nuestros pensamientos, Señor. Y que si hay algo que nos estorba, una preocupación, una situación allá afuera, Señor, lo dejamos allá por un momento allá afuera. Solo queremos sintonizarnos contigo, Señor. Queremos estar conectados, Señor, con tu palabra, con la exposición que se va a dar en este momento, Señor. Que nuestros oídos sean abiertos para escuchar tu consejo, tu exhortación, tu palabra de consuelo, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Señor, que también me digas a nuestros hermanos que por alguna situación aún no han podido llegar, Señor. Que apresure sus pasos, si es la situación o el plan de ellos que estar aquí el día de hoy, Señor. Y si fuera una situación que están por ahí, en el trabajo, Señor, cuida de ellos. Cuídalos, Señor, y que pues sea tu presencia en ellos, Señor, también, para que ellos puedan seguir adelante, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a seguir, hermanos, con el estudio de la carta a los romanos. Recordemos que ya vimos lo que fue la introducción, ¿verdad? Un poco de la historia de esta carta. Más o menos cuándo se escribió. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios
permitió que esta carta fuera redactada. ¿Cuál era uno de los deseos de Pablo, verdad? Eh, por cuál mandó esta carta a los hermanos en Roma. Bien, hemos visto ya varios puntos importantes, hermanos. También cómo es que Pablo se presenta al principio de la carta, ¿verdad? Vimos que Pablo presenta sus credenciales, ¿no es así? Por cierto, hace un momento platicábamos ahí en la mesa, ¿no? Que ya el gobierno está empezando a implementar medidas nuevas sobre el registro, como nuestro registro como ciudadanos, ¿no? Que va a dejar de existir la credencial de lector, ¿no? Y ahora va a empezar a ser todo digital por el QR, ¿no? Pero ahora también con datos biométricos, huellas digitales, el ojo, el iris del ojo y creo que estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? Ya que falta, sabemos que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos, y nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar así, despiertos, espiritualmente, hermanos. Dice la palabra que cuando el mundo diga paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. Así es que vendrá una paz engañosa. En los gobiernos harán que el hombre confíe en ellos, confíe en la religión, confíe en el gobernante para que el ser humano no voltee a ver a Cristo y ponga su confianza en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Salvador. Amén. Él viene pronto, hermanos. En los tiempos de Pablo, pues todavía no había ni QR ni nada de eso, ¿verdad? Pero él ya presentó sus credenciales y en el principio de la carta él se presenta y él dice, siervo de Jesucristo. Él dice, soy un siervo, ¿verdad? En ningún momento dijo, vengo como profeta de Dios, ¿no? O como apóstol principalmente. Dijo, soy siervo de Jesucristo. Algo que aprendimos también, hermanos, que nosotros debemos tener el mismo sentir en nuestro corazón que el que tuvo Pablo. Ser siervos, hermanos. ¿Sí? Y que un siervo, hermanos, es aquel que ha perdido derecho total en sí. Es decir, hermanos, si tú eres hijo de Dios, ya debemos morir a nosotros mismos, hermanos. Ya no es, ¿y dónde quedo yo? Ya no es, ¿y mis deseos? ¿Y mis planes? No, ahora es la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Ahora es decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Sí? Si es por la línea de la predicación, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Si es ayudar a acomodar las sillas o lo que se hace en la congregación, pero es decir al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está tu siervo. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Nosotros hemos de tener el mismo sentir si somos hijos de Dios, si somos cristianos genuinos, hermanos. También debemos estar conscientes que somos siervos. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema para los que gustan apuntar. El tema del día de hoy, hermanos, es el Evangelio. No de hombres, sino de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Repito, el tema es el Evangelio. No de hombres, sino de Dios. Y pues vamos en esta ocasión a darle lectura como texto base, hermanos, a Romanos capítulo 1, versículos 2 al 4. Y vamos avanzando poco a poco. Sí, ahora vamos a estudiar y vamos a analizar los versículos 2, 3 y 4.
del capítulo 1 de Romanos. Amén. Así es, hermanos. Así es que si es posible y tienes tu Biblia ahí, ábrela conmigo, hermanos. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Ahí en Romanos capítulo 1, versículos 2 al 4. Amén. Y si te es posible, pues sigue conmigo en la lectura. Romanos 1, 2 al 4. Vamos a esperar un momentito para que todos lo tengamos y podamos leerlo juntos, hermanos. De esa manera, pues, vayamos entendiendo de qué nos habla el texto. ¿Sí? Romanos 1, capítulo 1, versículos 2 al 4. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues dice así la palabra de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Ahí, hasta ahí vamos a analizar el día de hoy estos textos, hermanos. 2 al 4. Para poder entender estos textos, hermanos, es necesario que recordemos por un momento el versículo 1. El versículo 2 inicia diciendo que él había prometido. El versículo 2. Pero ¿qué es lo que él había prometido? En el versículo 1 lo tenemos. Cuando el 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios, que él había prometido antes. ¿Qué había prometido el Señor? El evangelio, la promesa, el evangelio. Eso es lo que el Señor había prometido antes por los profetas en las escrituras. ¿Sí, hermanos? Recordemos que la palabra de Dios es toda la Biblia. ¿Sí, hermanos? Es decir, el evangelio, hermanos, o el mensaje de salvación. Muchos llegan a la conclusión que solo lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Pero cuando vas al Antiguo Testamento, hermanos, a los profetas, a los salmos, además al mismo Génesis, te vas a dar cuenta que el Evangelio ya está siendo anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso el texto dice, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ese Evangelio, hermanos, en el Antiguo Testamento ya era anunciado. ¿Sí, hermanos? Pero quiero iniciar haciendo dos preguntas, hermanos. ¿En dónde tuvieron origen las buenas nuevas? Lo acabo de comentar, ¿verdad? ¿En dónde tuvieron origen las buenas nuevas, hermanos? ¿De dónde proviene el Evangelio? ¿Será que viene de la mente del hombre, hermanos? ¿Será que el mensaje de salvación viene de los hombres? ¿Será que el Evangelio tuvo origen en un iluminado por ahí? ¿O en un revolucionario? No, hermanos. Exactamente, hermanos. Muchos, es más aquellos ateos, aquellos que no quieren nada de Dios, el impío, el inconverso, hermanos, el que se ha declarado ser gnóstico y ateo porque no le conviene venir a Cristo. Muchas veces dice, ¿cómo me pides a mí creer en ese mensaje, en ese evangelio, en esas buenas nuevas que me predicas?
¿Cómo me pides creer si para mí Cristo fue solo un revolucionario? Fue un hombre que si existió, pues revolucionó ciertas cosas, ciertos pensamientos en su tiempo, pero solo era un hombre. Muchos piensan que el Evangelio fue origen de un iluminado o de un pensador o de un gran poeta. La respuesta es no, no, hermanos. El origen del Evangelio está en Dios mismo. Pero amén, hermanos. En Dios. Dios diseñó el plan desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía su plan, hermanos. Por eso es que el Evangelio no es algo nuevo. No es algo nuevo, hermanos. Si nos vamos al mismo Génesis, al primer libro de la Biblia, ya se está anunciando el plan de Dios para la humanidad. Sí, hermanos. Es más, vemos en el mismo Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, que ya está anunciado el Evangelio ahí. Vamos al mismo Génesis, hermanos. Pon ahí un apartador en tu carta a los romanos, en la carta a los romanos, hermanos, porque vamos a estar regresando constantemente a esta carta, y vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén, hermanos. Génesis 3:15. Este texto es conocido para muchos estudiosos de la Biblia como el protoevangelio. ¿Sí? El protoevangelio, es decir, anunciado el evangelio con anticipación, vamos a llamarle así. Por eso es que es conocido como el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Está siendo ya anunciado que vendría un Salvador, que vendría el Mesías. Sí, hermanos, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en el carcañal. Hermanos, el Evangelio está siendo ya anunciado en el mismo Génesis. Es más, mucho más antes, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Acaso no dice la palabra que ellos intentaron cubrir sus cuerpos con hojas? ¿Y qué hizo el Señor? Él los cubrió con pieles. O sea que tuvo que haber la muerte de un animalito inocente en ese momento, para cubrir su pecado. El Evangelio ya estaba siendo anunciado, hermanos. En el mismo Génesis, al principio de la creación, hermanos. Así es que como vemos, hermanos, el Evangelio no es algo nuevo, no es algo novedoso. No, hermanos. No es no es algo de alguien que se le ocurrió o la mente más desarrollada creó, hermanos, no. En los tiempos del apóstol Pablo se vivía algo muy parecido a lo que el día de hoy de igual manera se vive, hermanos. Es decir, en los tiempos antiguos la gente gustaba por las nuevas enseñanzas. ¿Sí, hermanos? Doctrinas raras y revelaciones que nada tenían que ver con Dios. A la gente ya le fascinaba escuchar enseñanzas sensacionalistas. Sí, hermanos, enseñanzas raras, llenas de experiencias personales y de revelaciones
que lejos de acercarlos a Dios, los alejaba más del Creador. Pues el día de hoy, hermanos, la iglesia a nivel mundial está viviendo la misma etapa. Esto no es nuevo. La misma etapa, hermanos. En los tiempos de Pablo, en los tiempos del apóstol Juan, hermanos, se levantaban nuevas enseñanzas que lejos estaban de las escrituras. Se levantaban enseñanzas raras, hermanos. El gnosticismo, el dualismo, el misticismo, hermanos. A enseñanzas que negaban la deidad de Cristo, que atacaban las verdades del Evangelio, atacaban las verdades de nuestro Salvador, hermanos, y ponían en duda la existencia de nuestro Creador, lo que el día de hoy estamos viviendo. ¿Acaso eso no enseñan los testigos de Jehová? El testigo de Jehová enseña que, pues, Cristo, pues, fue un ser celestial, sí, pero no es el Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios. Era un ángel solamente. Hermanos, enseñanzas que atacan las verdades del Evangelio. Eso ya se vivía en los tiempos de Pablo, hermanos, y el día de hoy lo estamos viviendo. Sí, hermanos, el día de hoy muchos lugares en donde se congregan están por el mismo camino. Les fascina recibir a alguien que les, por ejemplo, que les viene a profetizar, ¿no? Es que en 8 días viene el profeta, no viene la profeta. Y muchas veces la congregación pues les abre las puertas. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice que aquel que viene a profetizar es aquel que viene a anunciar la palabra de Dios. Ese es el que profetiza. Así dice el Señor en su palabra. No es aquel que viene a dar revelaciones extrabíblicas, raras, fuera de la Biblia. No sé si se han encontrado con ese punto. Alguien dice, así dice el Señor, que me des tu coche. Y dices, pero ¿en qué texto dice, hermano? Dígame en qué. No, yo soy el profeta. Tú dame ya, calla. No, hermanos. Sin embargo, muchos lugares están así. Están dándole entrada a enseñanzas raras, hermanos. Gente que dice así, dice el Señor, ¿no? Que siembres, ¿no? Que me des. Profetizan cosas o deseos de su propio corazón, hermano. Que como lo veíamos hace 8 días, Dios mismo dice en su palabra, yo no los envié. Yo no los envié. Son engañadores. Pero ¿cómo vamos a estar alertas, hermanos, si no nos metemos a la palabra de Dios? Si no estudiamos las escrituras. Tenemos que meternos a las escrituras, hermanos, para estar al tanto de todas estas situaciones, hermanos. Sin embargo, el día de hoy la iglesia a todo le dice amén, ¿no? Sin antes ir a las escrituras. Sin antes ir a la Biblia, hermanos, para corroborar que si lo que él dice es o no es palabra de Dios. Eso es algo, hermanos, que tú y yo como congregantes de una iglesia, hermanos, tenemos que hacer. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Corroborar en la palabra de Dios que lo que está predicando, el que está enfrente predicando, esté ahí en las escrituras. Es decir, hermanos, si un día yo me paro aquí y les empiezo a decir, hermanos, el Señor me habló y me dijo, hermano Crispín, que pues que se ponga la del pueblo y que aquí una parte. Así dice el Señor, ¿eh? El hermano Crispín va a cuestionar, va a decir, hermano, ¿y de dónde dice en la Biblia que yo? No, usted, yo soy profeta de Dios. Solamente de. No, hermanos, yo no me puedo parar a decir lo que se me ocurra, hermanos. Ustedes y yo como congregantes, cuando alguien se para en el púlpito, hermanos, tú y yo como congregantes tenemos que corroborar
que lo que el que está predicando esté ahí escrito. Esté escrito. Si no está escrito, no es palabra de Dios. No es palabra de Dios, hermanos. El día de hoy, lamentablemente, existen muchos, por ahí les llaman, les dicen magnates del evangelio. Magnates, hermanos. Hombres que se han vuelto ricos. ¿Saben cómo? Sacándole el dinero al congregante. Hermanos, Dios me ha hablado. Dios así ha dicho el Señor. Que si tú tienes 2 carros, pues que siembres uno, el pastor. Que si tienes tanta cuenta bancaria, des el diezmo al pastor, porque el pastor, o que siembres y siembres y siembres y siembres. Y se vuelven millonarios, hermanos. El congregante cada vez más bajo y el predicador. Y todavía se paran y dicen, Dios me ha bendecido. ¿Quieren que los bendigan a ustedes? Amén. Entonces sigan dando. ¿Y qué hace el congregante? Ay, pues está bien. Me dijo el de adelante que si doy 100, el Señor me va a dar hasta el 100 por 1. Señor, ya me debes 1100. Señor, ya me debes harto dinero. Hermanos, muchos se han vuelto ricos con la fe, extorsionando a la iglesia. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Que la iglesia le dice a todo eso, amén. Pero hermanos, el que discierne las cosas, puede desde ahí, puede decirle, hermano, ¿y me puede mostrar dónde está en la Biblia eso? ¿En qué texto? Hermano, si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Tenemos que aprender a discernir, hermanos. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Si nos metemos al estudio de la palabra. Si nos metemos al estudio de la palabra, hermanos, lo único que se tiene que predicar aquí en un púlpito es la palabra de Dios. No palabra de hombres, hermano. No palabra de hombres. El día que tú veas que alguien se para aquí y empieza a hablarte de sus sueños, de sus metas, de su empresa y de que quiere y que el Señor le dijo que va a hacer esto, pero que saques tu cartera y des. Ten cuidado, ten cuidado. Aquí en un púlpito lo único que se debe de anunciar y predicar es la palabra de Dios. Las escrituras, hermanos. Las escrituras. Amén. Amén. Así es que, hermanos, tenemos que, pues, tener ese discernimiento, hermanos, que no es la palabra del hombre, es la palabra del Señor. Y entramos al punto, el evangelio, hermanos. Recuerden que el tema es el evangelio no de hombres, sino de Dios. El evangelio, hermanos, como ya vimos, el evangelio no tuvo su origen en el pensamiento humano, hermanos. Sí, ya eso ya creo que ya nos quedó claro. El evangelio no tuvo su origen en un hombre o en algún iluminado. El evangelio es de Dios. El evangelio proviene de Dios mismo, hermanos. De Dios mismo. Es más, las buenas nuevas no fueron anunciadas por primera vez en el Nuevo Testamento, como muchos piensan. El evangelio lo vemos en todo el Antiguo Testamento, hermanos. Como hace rato ya vimos Génesis 3:15. Génesis 3:15, el evangelio ya está siendo anunciado, hermanos. Es decir, Pablo no traía nada nuevo. Cuando Pablo predicaba, anunciaba las buenas nuevas, hermanos, Pablo no traía algo novedoso. Pablo no traía una nueva revelación. El mensaje de Pablo no se originaba en él mismo, hermanos. Pablo traía un mensaje que ya había sido anunciado desde los tiempos antiguos. ¿Sí, hermanos? En aquel tiempo el apóstol Pablo fue acusado con frecuencia
por sus críticos judíos, hermanos, de predicar y de enseñar en contra de lo que ellos creían. ¿Sí, hermanos? Y era acusado de proclamar un mensaje revolucionario para el judaísmo. En ese entonces, hermanos, esto pasaba, pero Pablo deja muy claro que las buenas nuevas que él estaba enseñando en ese momento, las buenas nuevas que él estaba predicando, hermanos, no tenían como, estas buenas nuevas tenían como cumplimiento ahora en Cristo Jesús, el que había de venir, hermanos. Es decir, lo que el Antiguo Testamento anunciaba, ahora en Cristo se estaba cumpliendo. Sí, hermanos, el que había de venir era el Mesías, era el Cristo, era Jesús. En él se cumplía lo que había sido anunciado mucho tiempo antes, hermanos. Este era el mensaje y este sigue siendo el mensaje de Pablo, hermanos, tanto a los romanos en su contexto histórico como a la iglesia al día de hoy. Ese sigue siendo el mismo mensaje, hermanos. Que la esencia del evangelio, el centro principal de las buenas nuevas, hermanos, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Amén, hermanos. Aquellos hermanos en la iglesia primitiva se paraban y decían, solo en Cristo hay salvación. En Él hay perdón de pecados. En Él hay salvación, hay vida nueva. Hay restauración. Solamente en Cristo. Hermanos, pero salían enseñanzas raras que decían, pero también en esto, ¿no? Por ejemplo, la iglesia romana tradicional, ¿qué enseña, hermanos? Enseña que es la Biblia más su magisterio, sus tradiciones, catecismo y muchas otras cosas. Es decir, le sumó. ¿Qué dice el testigo de Jehová? Es la Biblia más el cuerpo gobernante, más lo que el Espíritu les revela a sus a sus líderes principales. Viene el mormón y el mormón dice, es la Biblia más José Smith, más el libro del Mormón, más los escritos de nuevas revelaciones. Vienen los adventistas, no sé si aquí haya adventistas, aquí hay, también se llaman los del séptimo día, o adventistas, aquí no hay. Bueno, los adventistas tienen como su profeta principal a una mujer llamada Ellen de White, quien recibió revelaciones nuevas. Entonces ellos dicen, bueno, es la Biblia más nuestra profeta Ellen de White. Y así surgen nuevas religiones, hermanos. Nuevas religiones. Entre semana, en el trabajo que yo tengo, hermanos, que es el manejo, subo a una clienta y resulta que ella dirige un grupo fuerte en Tehuacán de el cuarto y quinto paso, que es ayuda hacia los jóvenes para salir de la drogadicción, ayuda a cualquier persona que esté hundida en el alcohol o en depresión o en cualquier situación. Y me dice una cosa que me encendió la alarma, ¿no? Y dice, nosotros les tratamos el lado físico y el lado espiritual. Oh, le digo el lado espiritual. Digo, me parece interesante. Le digo, y en el lado espiritual, ¿cómo es que tratan a la persona? Mire, nosotros no nos metemos con su religión y sus creencias. Solamente les decimos que hay un ser supremo y que confíen en ese ser supremo y que busquen su ayuda.
Ese es así nos manejamos en el área espiritual. Le digo, pero entonces, ¿cuál es ese ser supremo? Dice, para ti puede ser Buda, para ti puede ser la Virgen, para ti puede ser Jesús, para ti puede ser Alá, para ti puede ser el que quieras. Y ahí pues me encendió la alarma, ¿no? Y digo, no, la palabra de Dios dice que en uno solo hay salvación. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, hermanos. No hay tal cosa como Alá, como Buda, como cualquier otro personaje. Solo en uno. En aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por mí. Y su nombre es Cristo Jesús. En Él, hermanos. Así es que, como vemos, estamos viviendo tiempos muy similares a los del apóstol Pablo. ¿Sí, hermanos? Llenos de enseñanzas raras. Pero Pablo predicaba el Evangelio. En medio de todas ellas, él declaraba que solo hay un camino. Y ese camino está en Cristo Jesús, hermanos. En Él solamente. Así es que, hermanos, el centro del mensaje, el centro del Evangelio, siempre debe ser el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, hermanos. Así es, hermanos. Cuando tú pones atención a las religiones, esa área, cuando te metes a estudiar las religiones, hermanos, y meternos a la palabra de Dios, hermanos, esa área se llama hacer apología. Cuando te metes a esa área, hermanos, vas a lograr entender que las religiones desvían al hombre de Cristo. No lo dirigen a Cristo. Repito, tú vas a los mormones y sí te hablan de Cristo, pero te llevan a José Smith. Vas con los testigos, te hablan de Cristo, pero te hablan a las revelaciones de su cuerpo gobernante. Vas a la iglesia romana y sí te hablan de Cristo, pero realzan más a María, ¿no? A María, a la de la soledad, a la de la Concepción, a la de las Nieves, a la del Carmen, a la de Juquila, y dices, ¿y dónde quedó Cristo? Si él dice solo en él hay vida eterna. ¿Y qué hacen las religiones? Alejan al hombre de Cristo. Por eso la religión, hermanos, es peligrosa, porque muchos están ahí creyendo que están en lo correcto, pero se han desviado de lo que la Biblia menciona, que solo en Cristo hay salvación, solo en Él hay vida eterna, hermano. Es que no nos cansemos de predicar eso, que solamente en un hombre hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida nueva, hay restauración. Solamente en Él venimos de las tinieblas a la luz y su nombre es Cristo. Solo en Él, hermanos. Las religiones dirán lo que quieran, pero siempre tiene que levantarse la palabra de Dios. Siempre, hermanos. Así es que no nos cansemos. Podemos ser aquí los que el Señor quiera que cuantos seamos, pero eso no nos sostiene el Señor. El Señor, hermanos. Así es que siempre tu corazón esté ardiendo en el Señor. Que siempre tu corazón esté encendido en el Señor, hermanos. ¿Sabes cómo vas a mantenerlo encendido? Metiéndote a la palabra. Metiéndote a las escrituras, hermanos. Cuando nos metemos a estudiar la Biblia, la manera en la que lo estamos haciendo ahora, hermanos. Sí, hermanos. Así es que el centro del mensaje siempre será Cristo. Cristo. No es el falso evangelio de la prosperidad.
que Cristo fue a la cruz para que fueras rico, millonario y tengas casas y coches y empresas y bla, bla, bla. No, hermanos, es Cristo, es Cristo. El centro es Cristo, no el hombre, no el hombre, es Cristo. Él siempre debe ser glorificado. Amén, hermanos. Así es que el centro del mensaje es Él, no es nuestro bienestar, hermanos. No es tu bienestar, es Él. Así es que, hermanos, debemos siempre procurar esto, siempre tener ese discernimiento. El punto medular y el centro del mensaje de las buenas nuevas no es el hombre. Como lo que el día de hoy en muchos lugares enseñan. Lugares que se desviven por hacerte sentir bien, ¿no? Aquí no se ve mucho, pero allá en la ciudad hay lugares, hermanos, en donde te dicen, mira, ven a X congregación, aquí tenemos los mejores lugares, mira, tenemos el sillón más cómodo, calientito para que no te dé frío, ¿no? Mira, te ofrecemos café, cámaras de humo, luces, y te apagan la luz y parece un antro. No sé si has entrado a un lugar de esos, allá en Tehuacán hay, y se hacen llamar congregaciones cristianas. Pero lo atrae eso. Mira, ven, nuestro lugar de congregación está de lujo, las mejores instalaciones, las más caras, lo más fino, lo más caro. Tenemos lo mejor para tu bienestar, para que tú estés bien. Pero cuando llegas y te sientas a escuchar el mensaje, hermanos, el mensaje está centrado en el bienestar del hombre y no está centrado en Cristo. Hermanos, son lugares donde te enseñan, donde te levantan el ego. Tú eres lo máximo, tú eres el campeón, tú vas a ser grande, tú vas a ser no sé qué, y tú vas a ser el presidente de Tehuacán, y tú vas a ser el millonario, y tú vas, solamente decláralo, arrebátalo, establecelo. Ah, pero al final, para que Dios te bendiga, ahí les va el sobre, échenle, pacten con Dios. Si tu siembra es grande, tu bendición será mayor, y es una sacadera de dinero, hermano. No, hermanos. Entonces, ¿qué dirán de congregaciones pues, donde a veces no hay para las sillitas? Donde a veces hay que poner unas piedritas y una tabla larga para que quepan ahí los hermanos. Hermanos, un servidor, hemos visto esas cosas. ¿Qué dirán de esos lugares? No, hermanos. El centro del mensaje es Cristo, no el hombre. No el hombre, hermanos. Así es que, pues, oremos a Dios, ¿no? Oremos a Dios para que, pues, el Señor toque, pues, a esos congregantes de esos lugares. Hermanos, continuamos con el versículo 3 de Romanos. Vamos, regresamos a Romanos, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a leer estos dos versículos. Romanos, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén, hermanos. Dice así, el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, el versículo 3 termina diciendo que era del linaje de David, según la carne. Y el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad.
Hermanos, en estos dos versículos, el 3 y el 4, nos hacen un énfasis tanto en la humanidad de Cristo como en la deidad de Cristo. ¿Sí, hermanos? Sabemos que Cristo era, si hablamos de porcentajes, muchos le llaman de esta manera, era 100% humano, pero también era 100% divino. ¿Sí, hermanos? Tenía una naturaleza humana, física, pero también una naturaleza divina. Era el Hijo de Dios. Eso es de lo que nos está hablando el versículo 3 y el versículo 4, hermano. Cuando dice que era del linaje de David según la carne. Y el 4, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo. Sí, hermanos, nos está hablando de sus dos naturalezas. Que Cristo era 100% hombre y 100% divino, hermanos. En su humanidad, hermanos, las escrituras nos anuncian que sería descendiente del hijo de David. ¿Sí, hermanos? Tanto de María, la madre de Jesús por naturaleza, como de José, descendiente de David. Las escrituras nos presentan nos presenta la genealogía de Jesucristo, ¿no? Allí en el Evangelio de Mateo vemos la genealogía de Cristo, que viene del linaje de David. Vamos a verla un momento, hermanos. Vamos aquí al Evangelio de Mateo. Mantén tu apartador ahí en Romanos, porque vamos a regresar. Pero vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Ahí es donde vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mateo, capítulo 1, verso 16. Amén, hermanos. Es más, ahí cuando inicia el capítulo, arribita tiene como subtema genealogía de Jesucristo. ¿Sí? Y nos pusiéramos a ver toda su genealogía, hermanos, nos va a llevar desde el principio hasta el nacimiento de nuestro Salvador. En el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, dice, hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Dice Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés, a Sará, Farés a Herón y Herón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rabab, a Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Nos está presentando una genealogía, hermanos. Dice el 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asá. Asá engendró a Josafat y Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y nos sigue presentando la genealogía, hermanos. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abitud, Abitud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán ¿a quién? A Jacob. Y el 16 termina diciendo, y Jacob engendró ¿a quién? ¿Y quién era José? Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado
el Cristo. Amén. Hermanos, la genealogía nos indica que Jesús vendría del linaje de David. Es como cuando a ti te preguntan, ¿de qué familia vienes, no? Y dices, bueno, si tienes buena memoria y si alguien te ha platicado de tu familia de antes, pues, dirías, mi tatarabuelo era tal. ¿Quién sabe quién era nuestro tatarabuelo? Hay quienes sí lo tienen presente. Yo tengo presente hasta mi bisabuelo, el papá de mis abuelos. Pero más atrás, yo ya no sé, hermanos. No sé si tú tengas haciendo memoria, si recuerdes un poco tu genealogía. Pero hay quienes dicen, no, yo vengo, no, mis antepasados eran de los años 1800, dicen que llegaron por acá y que tenían un establo y que de ahí viene mi familia. Y a mí a veces me preguntan, digo, yo no sé, yo nomás recuerdo hasta mi bisabuelo, mi bisabuelita. Hermanos, aquí nos presenta la genealogía de Cristo. ¿Descendiente de quién y de dónde, de dónde? Y retroceder. Y la palabra se cumple, dice que vendría del linaje de David. Y así fue, hermanos. Así es que esto nos presenta el lado humano de Cristo, su naturaleza humana. ¿Sí, hermanos? Que venía del linaje de David. Pero también, hermanos, las escrituras nos presentan es el lado divino. ¿Sí, hermanos? Y aquí hemos de comprender que es solo en Cristo Jesús que se cumplieron todas esas predicciones mesiánicas también del Antiguo Testamento, hermano. Ahí nos presenta el lado divino de Cristo. Por ejemplo, Jeremías 23, 5 al 6 presenta el anuncio del Mesías. Vamos a leer esta parte, hermanos. Vamos a Jeremías capítulo 23. Jeremías, recordemos que ese es de los profetas, es parte de los profetas mayores, hermanos. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, 5 al 6. Amén. Hermanos, simplemente lo que se anunció en el Antiguo Testamento tuvo cumplimiento en Cristo. Lo que los profetas anunciaban del que había de venir en Cristo se cumplía. Jeremías 23, 5 al 6. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a quién? A David, dice el texto. Dice, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Anunciaba la venida de un Salvador, la venida de Cristo, hermanos. Lógicamente ya no era David, sino era el linaje de David, era el descendencia de. Sí, hermanos, esta y en muchas otras profecías del Antiguo Testamento nos hablan
del que había de venir. Hablaban de Cristo, del Mesías. Génesis 3:15, ya lo leímos, anuncia también la venida del Mesías. También nos habla del siervo sufriente. Dice, y nacerá nacido de mujer, ¿no? Hermanos, nos anunciaba el Antiguo Testamento del que había de venir. Y en él se cumplía en Cristo Jesús. Eso era lo que Pablo anunciaba. Así es que, hermanos, el mensaje que Pablo daba no era nuevo. No era nuevo. Era algo que ya estaba en las Escrituras. ¿Sí, hermanos? La segunda pregunta, perdón, la segunda persona de la Trinidad, hermanos. En su naturaleza humana, nació dentro de una familia normal. ¿Sí, hermanos? Y por ende, Cristo participó de todos los aspectos de la vida humana, como el resto de la humanidad, hermanos. Incluso Cristo se identificó con la raza humana caída y a la vez vivió apartado para Dios. Es decir, vivió sin pecado. Pues la palabra dice que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo era 100% humano, pero también era 100% divino. Divino, hermanos. Cristo fue tentado en todo, ¿no es así? Cristo fue tentado. No en una ocasión se le acercó una mujer y esa mujer empieza a hablar con él y él y el Señor empieza a tratar con ella. También vemos que Cristo fue tentado en otras ocasiones. En una ocasión fue tentado por el mismo Satanás, ¿no? Cuando dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿no? Y el Señor le responde en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás mismo queriendo tentar a Cristo, hermanos. Y es que, hermanos, ese es el verdadero evangelio. Esa es la excelente noticia. Esas son las buenas nuevas de que en Cristo se manifiesta, de que Cristo se manifestó en un hombre que fue a la cruz, hermano. ¿Sí? Que dio su vida como sacrificio sustituto, hermanos, un sacrificio perfecto por nuestros pecados, hermanos. De que Cristo fue a la cruz por sus escogidos, hermanos. Romanos 5:18 nos habla sobre esto, hermanos. Vamos a leer este texto, Romanos 5:18. Regresamos a la carta a los Romanos. Pero vamos al capítulo 5, versículo 18. Amén. Dice así, 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, Cristo, fue a la cruz y pagó la deuda que tú y yo teníamos. ¿Sí, hermanos? Y este texto se refiere a aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. A Él, al Salvador. Sin embargo, hermanos, vemos que el día de hoy muchos aún intentan poner en duda la existencia de Cristo, ¿no es así? Aún, hermanos, intentan afirmar que no hay prueba histórica de un hombre llamado Jesús. Pero vemos, hermanos, que al contrario, la historia secular
está repleta de documentos que afirman la existencia y la obra de un hombre llamado Jesús. Hermanos, un servidor ha tenido oportunidad de platicar con personas que tienen cierta preparación académica, pero que en su carrera a la titulación lamentablemente fueron adoctrinados y fueron enseñados con ideas ateas, como Carlos Marx. Ahorita se me van a los nombres de otros personajes, pero uno de ellos principales es Sigmund Freud, Carlos Marx. Todas esas enseñanzas se ven en la universidad, se ven en la preparatoria, se ven en la carrera, hermanos. Y el alumno, lamentablemente, es adoctrinado bajo esas ideas, hermanos, ateístas. Y cuando ya llegan a la culminación y son, pues ya tienen su titulación o son profesionistas, ahora dicen, yo no me pidas a mí creer en Cristo, porque choca con lo que yo aprendí en la universidad. Choca. No puede haber eh, eh, un conecte, hay un choque. Entonces, normalmente aquellos que acabaron sus estudios se declaran agnósticos y ateos, hermanos, y cuando tú platicas con ellos te dicen, a ver, muéstrame con la historia. No hay prueba histórica de la existencia del Mesías. No existió Cristo. Eso solamente lo dice tu libro, dicen ellos. Pero muéstrame prueba histórica. Hermanos, cuando te enfrentes con uno de ellos, ¿cómo le vas a refutar? ¿Cómo le vas a ver, ¿quieres que te lo muestre? Con historiadores, no cristianos, historiadores. ¿Quieres que te muestre la existencia de Cristo? Si no quieres que abramos la Biblia, vamos a abrir documentos históricos. Y te voy a mostrar que Cristo existió. ¿Saben qué se requiere para eso? Meternos a estudiar, meternos a la palabra. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento en el que te topes con uno de ellos, hermanos. Un día que estés evangelizando allá afuera y de repente te toque el que se fue a estudiar y ya regresa con sus ideas marxistas. Y digas, ¿cómo le predico? ¿Cómo le evangelizo? Hermanos, el día de hoy muchos intentan poner en duda la existencia de Cristo. Intentan afirmar que no hay prueba histórica. Pero vamos a ver unos ejemplos, hermanos, que sí hay prueba histórica de la existencia de un hombre llamado Jesús. Como ejemplo, hermanos, tenemos un hombre llamado Tácito. Tácito. Este es un antiguo historiador, hermanos, romano, quien afirmó que un hombre llamado Jesús fue el fundador, según él. Bueno, según bajo la opinión de él, al no ser cristiano, ¿verdad? Simplemente era un historiador y él afirma que existió un hombre llamado Jesús y que fue el fundador de una religión cristiana. Y también él narra que este hombre fue condenado a muerte por Poncio Pilato durante el reino del emperador Tiberio. Y esto fue redactado por Tácito alrededor del año 1014 después de Cristo. Perdón, del año 114 después de Cristo. Ya son documentos muy antiguos, ¿eh? Documentos muy antiguos, hermanos. Este hombre Tácito, un historiador, dejó documentos sobre la existencia de un hombre llamado Jesús, sin meternos a la Biblia, ¿eh? Solamente nos estamos metiendo a la historia. Tenemos otro hombre llamado Plinio, quien escribió una carta al emperador Trajano acerca del tema de Jesucristo y sus seguidores. Era otro hombre no cristiano.
Quedaron ciertos documentos de este hombre, hermanos. También hay otro historiador llamado Josefo. Este hombre, hermanos, escribió un breve bosquejo geográfico de Jesús de Nazaret, alrededor del año 90 después de Cristo. ¿Y saben cuál es el escrito que este hombre llamado Josefo dejó respecto a Cristo? A mí se me hizo muy interesante, hermano, cuando yo lo leí. Ahora que estaba yo estudiando el tema, estábamos formando el tema, hermanos, me pareció muy interesante lo que Josefo expresa de Jesús. Y él expresa estas palabras en su documento y dice así, Josefo, ahora, dice así, ahora hubo cerca de este tiempo un hombre sabio llamado Jesús, si acaso se permite llamarle un hombre, porque él fue hacedor de obras prodigiosas, un maestro de todos los hombres que reciben con agrado la verdad. Dice Josefo, atrajo así muchos judíos y muchos de los gentiles. Él fue Cristo. Cuando Pilato, por sugerencia de hombres principales entre nosotros, le condenó a la cruz, quienes le amaban no le abandonaron, ya que él se les apareció vivo de nuevo al tercer día. Como los profetas divinos habían predicho estas cosas y 10,000 otras cosas más, dice este hombre Josefo. Dice, en la tribu de los cristianos, así llamada, se originó en él. No se ha extinguido hasta el día de hoy. Estas son palabras de Josefo, hermanos, que encontramos en un libro que se llama Libro Antigüedades, en el volumen 2 del capítulo 3. Josefo dejó este escrito, es decir, hombres no cristianos, hermanos, historiadores, dejaron documentos de que hubo la existencia de un hombre llamado Jesús, el Cristo. Hermanos, estas son maneras en las que también puedes refutar a alguien, a un ateo, porque muchas veces el gnóstico y el ateo, hermanos, te va a decir, a ver, ¿cómo sabes tú que realmente que existió Cristo? Y tú lógicamente vas a ir a la Biblia, ¿no? Vas a decir, mira, te voy a mostrar en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué va a hacer el ateo y el gnóstico muchas veces? Te va a decir, hagamos un lado la Biblia. Muéstrame con la historia que Jesús existió. Y dices, oh, ¿cómo le muestro con la historia? Pues aquí tenemos solo 3 historiadores. Hay más, hermanos. Como ejemplo, solamente tenemos aquí 3 historiadores que confirman que Cristo existió. Existió, hermanos. Si tú tuvieras la oportunidad y tuvieras el dinero suficiente para ir a Israel en este momento, hermanos, si tú vas a la tumba de Buda, ahí están los restos de Buda. ¿O no es así? Si tú vas a los restos del profeta de los musulmanes, Mahoma, ahí están los restos de ese personaje. Hermanos, si si tú fueras a ver a cualquiera de ellos, ahí vas a ver los restos. Pero si fueras a Israel, hermanos, y fueras al lugar donde Cristo fue sepultado, no vas a encontrar nada, porque Cristo resucitó el tercer día. Amén. Resucitó, hermanos. Es decir, esto no es un cuento, esto no es un libro de cuentos y leyendas. Esto comprueba que Cristo existió. Cristo vino. Fue a la cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y volverá, dice la palabra de Dios. Volverá por los suyos, hermanos. Y los suyos, ese es su pueblo. Somos nosotros, hermanos. Amén. Gloria al Señor, hermanos. A Él sea toda la gloria y la honra, hermanos. Así es que, como vimos, hermanos, tenemos bastante prueba histórica de la existencia de Jesús. Fuera de las Escrituras, tenemos bastante prueba, hermanos, pero aún
tenemos a un testigo mucho más confiable, que fue el apóstol, por ejemplo, el apóstol Juan, quien en la primera carta de Juan dice, yo te hablo de lo que yo vi, lo que yo palpé, porque yo estuve con él. O sea, Juan decía, no solamente te digo de uno que existió, sino yo estuve ahí, yo conviví, yo hablé con él, yo me senté a la mesa con él. Y hermanos, tenemos testimonios muy confiables. ¿Sí, hermanos? Así es que también cómo se comprueba la parte divina de Jesús, hermanos. No sé si recuerden esa parte donde llegan ciertas personas a exigirle el pago del impuesto a Jesús. Donde dijeron, dice, tienes que pagar impuestos. O sea que Jesús era 100% humano, porque como humano y ciudadano tenía que pagar un impuesto. Así como nosotros pagamos impuestos ahora, ¿no? Y Cristo no se negó. Cristo manda a Pedro y dice, vete, lanza el anzuelo. Cuando pesques el pez, abre la boca, saca la moneda y paga. Hermanos, Cristo está mostrando su lado humano, pero también su lado divino. Era el Hijo de Dios. Solamente Él podía hacer eso, hermanos. ¿Te imaginas el pez, el poder de Dios para ordenar a ese pez que no sé cómo iba a tragar esa moneda? Iba a andar nadando por ahí para que cuando se presentaba la ocasión tomara el anzuelo y sacara, si fuera sacada esa moneda. Hermano, solo Dios puede hacer eso. Así es que Cristo mostraba su lado divino, ¿sí? Sus dos naturalezas aquí manifestadas, hermanos. Como humano tenía que pagar impuestos, pero en su lado divino, Él dio la orden y dijo, sacarás esa moneda de ese pez. No sé si también recuerden esa ocasión en la que en cierta ocasión el Cristo iba en una barca con los discípulos, después de haber de alguna manera predicado durante un largo día, hermanos, iban agotados en la barca. Y dice la palabra que el mar empezó a tener una tormenta terrible que amenazaba con casi voltear el bote. Y la Biblia nos narra que los discípulos estaban bien atemorizados, ¿no? Y luchaban por sus vidas y querían controlar el bote y voltean y ven que Cristo está descansando. Y ellos van y lo despiertan. Dicen, Señor, ¿qué no te preocupa? Estamos a punto de perecer. ¿Y saben qué hizo el Señor? Dice la palabra que se puso de pie y dio una orden. Dio una orden, hermanos. Reprendió al viento y dijo al mar, le dijo, calla, enmudece. Y la palabra nos narra que inmediatamente, hermanos, el viento enmudeció, hermanos. Se hizo gran bonanza, se tranquilizó. Se hizo gran bonanza, y dice la Biblia. Es más, es decir, hubo una gran calma. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se quedaron sorprendidos. Se quedaron sorprendidos, hermanos. Ahí Cristo mostrando su naturaleza humana, porque estaba agotado, estaba cansado y estaba descansando. Pero su lado divino, su naturaleza divina, cuando le ordenó al mar y le dijo, calla. Y el mar obedeció. Hermanos, el mar fue más obediente que muchas veces que el hombre. Porque a veces Dios nos dice, haz esto. No, no quiero. Perdona a tus enemigos. No, Señor, no me pidas eso. Que le caiga un rayo.
¿O no? Muchas veces el Señor nos manda. Ah, y somos más rebeldes. Y el mar, mira, el Señor le dijo, calla, enmudece. Dice que hubo gran bonanza, una tranquilidad. Hermanos, Cristo mostraba ser el Hijo de Dios. Sí, su divinidad, hermanos. Cristo en su humanidad estaba exhausto, estaba cansado en ese momento, pero en su divinidad y siendo Dios con autoridad, calmó la tempestad. Calmó la tempestad. Hermanos, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, ya para culminar, hermanos, para terminar, hermanos, el día de hoy, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, allá en su humanidad, hermanos, Él estaba sangrando, Él estaba agonizando, Él estaba padeciendo, hermanos, pero al mismo tiempo en su divinidad y siendo Dios, Él concedía vida eterna al ladrón arrepentido que estaba al lado de Él sufriendo. Eso es algo increíble, hermanos. Por un momento usa un poco tu imaginación, hermanos. Y Cristo en su naturaleza humana, hermanos, estaba sufriendo en la cruz, estaba agonizando. Por ahí hay una película se acerca mucho a lo que Cristo pudo haber padecido, ¿no? Y muestran a un hombre ahí, bueno, en la película, a Jesús colgado y sangrando, sufriendo bajo el sol, desangrándose, y la gente burlándose de él y diciéndole, si eres el Cristo, ¿por qué no te bajas de la cruz? Burlándose de él. Y él pedía agua y le dan una esponja con vinagre y un hombre sufriendo, pero a la vez le, le estaba prometiendo o le estaba concediendo vida eterna al ladrón que estaba a su lado. Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Su lado divino, porque él era Dios. Su naturaleza humana y divina. Divina, hermanos. La intención de Pablo simplemente, hermanos, era dejar claro que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador, que Él es el Rey, que en Él hay perdón de pecados, hermanos, y que en Él hay vida eterna. Solo en Cristo Jesús, hermanos, aquel que fue colgado en la cruz, aquel que fue sepultado y aquel que resucitó en el tercer día, hermanos, Él es nuestro Salvador. No hay otro camino, hermanos. No hay otra puerta, no hay otro hombre, solo Cristo, solo Jesucristo. Hermanos, ese es el mensaje central de Pablo en la carta a los romanos. Cristo, solo Él. Amén, hermanos. Amén. Amén. La gloria sea al Señor, hermanos. Ponte de pie. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, hermanos. De repente estudiar la Biblia de manera expositiva nos va a costar un poquito, hermanos, pero vamos a ir entendiendo, teniendo un mejor entendimiento del mensaje de la Biblia, hermanos. El mensaje central de la palabra de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. El día de hoy, Padre, has hablado a nuestras vidas, Señor, en esta porción de esta carta, Señor. Señor, tu palabra, Señor, vemos que no es nuevo el que ha querido ser atacada, Señor. Y vemos que ya desde los tiempos antiguos, Señor, han salido corrientes de pensamiento, filosofías, religiones que han atacado las verdades del Evangelio, Señor. Pero también vemos que hubo hombres valientes que se pusieron de pie y defendieron estas verdades, Señor.
Vemos a Juan, Señor, al apóstol Juan, defendiendo y poniendo en alto las verdades de Cristo, Señor. También vemos en esta ocasión al apóstol Pablo, Señor, declarando que el mensaje que él traía no era algo nuevo, era algo que ya había sido anunciado desde tiempos antiguos y que en Cristo tenían su cumplimiento. Él es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y pues, Señor, ¿qué haríamos si no la tuviéramos, Señor? Estaríamos igual perdidos y extraviados como aquel que no te conoce, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, también que el día de hoy no están acá, Señor, pero cuídalos allá donde estén, Señor. Que también ellos puedan seguir alimentándose de tu palabra, Señor. Que no se pierdan de este alimento espiritual, Señor. De estas predicaciones expositivas, Señor, donde tú estás hablando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor, a su palabra. A Él es la gloria y la honra.